obligatorio, ¿no? Sin goce de sueldo, y entonces pues también repercute en dinero. Bien, en esta base de datos tenemos 3 tablas que ya tienen información. Esas tablas son los estados, municipios por estado y datos de empleado. En SQL, el comando para consultar información de una tabla de base de datos es select, ¿ok? Este es el comando por excelencia para las consultas hacia los modelos relacionales de base de datos. Select lo que me permite es indicarle a través del comando al manejador que me devuelva lo que le estoy pidiendo. Por ejemplo, yo le puedo decir, quiero que me selecciones las tablas en base de datos. Están conformadas por registros y los registros son un conjunto de campos o atributos. De tal forma que yo le puedo decir a través del comando select los campos que quiero que me traiga de determinada tabla. Por ejemplo, aquí tengo la tabla de los estados de la República y tiene 2 campos. Uno se llama NID esta, que es el número que identifica cada estado, y la otra columna se llama CNOMEST, que tendría pues el nombre de cada estado. Como son los únicos 2 campos que tiene la tabla, pues hasta ahí termina. La sintaxis dice que tiene que ir separado por coma cada campo, excepto el último. Después se pone la palabra from y se le dice al software, en este caso a Workbench, de dónde traer esa información. En este caso, de mi tabla, que se llama CStats, son los estados de la República. Para ejecutar, este ambiente que está aquí se parece mucho a NetBeans, se parece, si no mal recuerdo, también a Eclipse. Y la mayoría de los editores o de los ambientes integrales para desarrollo, pues se parecen, ¿no? Tienen un menú principal, iconos de acceso directo, un apartado para ver una especie de panel de control de lo que se esté haciendo y un editor de código y un espacio de salida. Bueno, voy a ejecutar el comando y observemos. Ya cerré la salida. Bien. En esta tabla tengo los 32 estados de la República, ¿sí? Del primero hasta el último, 32. ¿Sí? Entonces, este comando lo que hizo fue traerme las 2 columnas que yo le indiqué de ese estado. Voy a hacer lo propio, pero ahora con la tabla de los municipios. ¿Sí? La tabla de los municipios tiene 3 columnas. Tiene el ID del estado al que pertenece ese municipio, el consecutivo del municipio para ese estado y el nombre del municipio, ¿sí? Y la tabla se llama CMUNIX. La C es porque es un catálogo, ¿sí? Es el catálogo de estados, el catálogo de municipios. Es un estándar que seguí. Lo ejecuto y aquí están. Por ejemplo, todos los registros que tengan en la columna ID esta, el número 1, pertenecen a Aguascalientes, ¿sí? Entonces, todos estos son de Aguascalientes, los municipios. Vamos a abrir un poco más la columna. ¿Esta cuál es? San Francisco de los Romo, El Llano, Tepezala, San José de Gracia, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Jesús María, Cocío, Calvillo, Asientos, Aguascalientes. Estos son de ese estado. Después vienen los de Baja California con el número 2, los de Baja California Sur con el número 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, los de la Ciudad de México, las alcaldías, están identificadas por el número 9, porque ese es el número que le corresponde a la Ciudad de México dentro de los 32.
Azcapotzalco, Coyoacán, etcétera, etcétera, hasta llegar a la Miguel Hidalgo. ¿No es cierto? ¿Por qué hay 17 si son 16? Aquí esta sería una... ok. Es que no se le asignó el número 1 a la primera, pero bueno, serían 16, ¿ok? Después el Estado de México es el estado 15 dentro de la lista de estados que le corresponde en ese orden. Por aquí debe estar el 15, ¿sí? Por ejemplo, yo estuve viviendo muchos años en Tlalnepantla de Base, debe ser el 105. 104, ahí está Tlalnepantla de Base. Ok, bueno, entonces en esa tabla ya tenemos todos esos municipios. Y hay una tercera tabla que también ya tiene información, que son la tabla de los datos de los empleados. Nada más que esta tiene muchos campos. Entonces, cuando son muchos campos y no los quieres escribir, puedes utilizar el asterisco como un comodín. ¿Qué hace el asterisco? Te trae todas las columnas que tiene esa tabla, ¿sí? Todas las columnas. Ok, aquí están todas las columnas. Por ejemplo, esta tabla tiene clave del empleado, el nombre, apellido 1, apellido 2, la CURP, la fecha de ingreso a la compañía, nombre de la calle, el número exterior, número interior, la colonia, el código postal, el ID del estado en donde vive y el ID del municipio y si está activo o no. Tiene estos otros 4 campos, pero estos campos son para otra cosa, son para campos de auditoría. Ahorita no tienen absolutamente nada. Bueno, ¿cómo vamos a representar las operaciones con teoría de conjuntos? Bueno, vamos a ver aquí. La primera sería, vamos a poner aquí, ejemplos SQL a través del comando select sobre teoría de conjuntos. Entonces, la primera es la unión, ¿ok? Se dice que para que en SQL podamos utilizar o hacer uso de esta parte de conjuntos, la unión, se tienen que establecer 2 consultas. Por ejemplo, yo digo select NIDESTA y no es el nombre del estado. From CStats, ¿ok? Esa es una consulta. Y voy a hacer una segunda consulta de NIDESTA y el nombre del municipio. ¿Ok? Nombre del municipio. Pero esta otra información la voy a traer de municipios. Bueno, la única condición que establece SQL para que podamos hacer una unión es que el número de columnas en las 2 consultas sea exactamente el mismo y que el tipo de dato en cada columna sea el mismo. Este es numérico, este es numérico, este es cadena de caracteres, este es cadena de caracteres. Y entonces ponemos únicamente la palabra union y ejecutamos. ¿Ok? Aquí está. El resultado, como pueden ver aquí abajo, dice 2,478 registros. Vamos a hacer una pequeña suma. Vamos a ver cuántos registros tiene cada uno. Hay una función para contar. La función se llama count. Cuando ustedes utilizan count, lo que el comando hace es traer el número de registros que tenemos en esa tabla. Entonces son 32 estados. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a calcular, a revisar cuántos registros tenemos en municipios. Semunix y lo ejecutamos. Dice que son 2,457, entonces son 32 más 2,457. Da un total de 2,489, entonces vamos a volver a ejecutar el union. Dice 2,478. ¿Por qué salieron menos? ¿Cuántos fueron de menos?
478 son 11 menos. Les digo, cuando algo va a salir mal, resulta que sale mal. ¿Qué fue lo que sucedió? Ni de esta. Voy a correr esta consulta por aparte, permítanme. Es que, ok. No debe ser eso. Okay, aquí no me dice cuántos son, nada más me dice que se trae de 1000 en 1000. Ok, ¿cuántos municipios son? 2457. ¿Cuántos estados son? 32. Voy a hacer un acomodo aquí. No est, nada más para revisar algo. CStats, ok. Esto está permitido, ¿no? Esta es una consulta, esta es otra consulta independiente. Vamos a ejecutarla. Y trae 1, 2, 4, 32. Ok. Ya vi lo que sucede. Cuando dos registros son exactamente iguales, no se repiten, ¿sí? Eso es lo que establece la teoría de conjuntos, ¿no? O sea, en la unión no debe haber repetidos. Y entonces, en municipios, en la consulta de C municipios, hay municipios que se llaman exactamente igual que el nombre del estado, las capitales, ¿no? Por ejemplo, Aguascalientes, su capital es Aguascalientes. San Luis Potosí, su capital es exactamente igual San Luis Potosí. Esos son los que no está considerando, entonces está haciendo bien las cosas, ¿no? Hay 11 estados en donde el primer municipio es el nombre de la capital, igual que el nombre del estado. Esa es la razón. Entonces es correcto. ¿Ok? Este resultado que está aquí es correcto. Muy bien. Entonces, esta es la unión. ¿Ok? Podemos trabajar dos consultas, juntarla a través del union. Ahora, ¿en qué caso se daría este? Bueno, este caso se podría dar cuando queremos obtener al mismo tiempo información que podría estar en la misma tabla, pero con diferente criterio, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo decir aquí, quiero que te traigas todos los estados donde el ID del estado sea menor a 17, ¿ok? Sí, entonces ejecutamos y me va a dar menos, me va a dar 2469, porque de la primera consulta solamente se está trayendo los primeros 16 y de la segunda consulta pues se está trayendo absolutamente todos los registros. ¿Okay? Aquí también le podría decir donde ni de esta sea mayor que 17 y lo ejecutamos. Y ahora se trajo todavía mucho menos, 1556. Esta es una de las cuestiones en donde aplicar el union en SQL es común que lo estemos ocupando, ¿no? Donde los criterios de búsqueda sean muy específicos. Entonces, recuerden, si están trabajando en SQL y con una sola consulta no pueden obtener toda la información, la pueden dividir. Divídanla en dos consultas y las pueden trabajar con el union. Y sin problema van a obtener el resultado. ¿Ok? Entonces, este es el union. Vamos a ver ahora la intersección. Para la intersección voy a utilizar ahora la tabla de los datos de los empleados. ¿Ok? Voy a poner aquí select asterisco from the emp. Bien, lo voy a correr. En esta tabla tenemos los valores del ID del estado
y del ID del municipio. Lo que quiero hacer es, entre la tabla de estados y la tabla de datos de empleado, quiero saber cuáles estados, en cuáles estados, perdón, ya hay empleados registrados, ¿sí? O sea, hacer una intersección de la lista de 32 estados, qué valores ya tengo en esta columna de esta tabla. ¿Eso cómo lo vamos a lograr? Bueno, yo le voy a decir así. Quiero que me digas la tabla de estados, ¿sí? Le voy a poner aquí stats.nidesta, coma, bueno, nada más eso, ¿sí? Como es write join de datemp, donde cstats.nidesta sea igual a d.nidesta. ¿Okay? Este comando me va a hacer la intersección. Dice, ok, me equivoqué, aquí es de datemp, datos de empleado. Aquí está, miren. Dice que el número 9 está en ambas tablas y el número 15 está en ambas tablas. Aquí está la intersección. Estos son los dos estados que están en el conjunto de estados o la tabla de estados y en la tabla de los empleados o en el conjunto de los empleados. Con write join lo que hace es decir, a ver, de todos estos que están aquí, ¿cuáles están acá? Y este sería el resultado, ¿sí? ¿Cómo le llamamos? La intersección. Otra forma de hacer la intersección sería así. Select de la tabla estados el nidesta from cstats, donde, bueno, aquí ya no es necesario decirle de qué tabla, donde el ID del estado esté en select nidesta from the datemp. Esta es otra forma de hacer la intersección, ¿sí? También me da 9 y 15. Lo que le estoy diciendo aquí es que me traiga el ID de cada estado de esta tabla, siempre y cuando este valor esté registrado en esta tabla a través de esta consulta. Esta es una cosa que le llaman subconsulta. Aquí le voy a poner a través de la subconsulta. También se puede obtener la intersección. ¿Ok? Entonces, para cuando ustedes tengan un problema en donde les digan, a ver, necesitamos saber qué empleados tienen faltas en tal periodo. Ah, bueno, pues entonces sería utilizar write join o utilizar subconsultas, como está aquí especificado, ¿sí? Con cualquiera de esas dos formas sería más que suficiente. ¿Qué es lo que hace where en esta consulta? Bueno, lo que hace o lo que permite la cláusula where es poner una condición, ¿sí? Es establecer la condición a través de la cual el comando va a filtrar los registros en pantalla, ¿no? ¿Sí? Y aquí, en el write join, la condición es esta. Así como está, ¿sí? Y una tercera forma de obtener la intersección es mediante, lo voy a poner así, select de cstats.nidesta from cstats, de datemp, donde el nidesta de estados sea igual al nidesta de datos de empleado, ¿sí?
Aquí está, 9,15. Los tres comandos hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando ustedes lleven el curso de construcción de base de datos o diseño de base de datos, no recuerdo cuál sea, dependiendo el maestro, a la mayoría de los maestros aquí en UPIXA les gusta utilizar right join, ¿ok? Yo en lo personal prefiero utilizar esta sintaxis. ¿Por qué prefiero utilizar esta sintaxis? Lo que pasa es que con right join, por cada par de tablas hay que poner la condición. Entonces, el from no tiene tanta lógica como acá, ¿no? Aquí yo lo que le estoy diciendo es que quiero que me traiga información de esta tabla y de esta tabla. Y lo que le estoy estableciendo en la condición es que los valores en estos campos que están en ambas tablas sean iguales. Pero como los campos se llaman exactamente igual, le tengo que decir de qué tabla sacar cada cosa. Si yo no le pusiera eso, ¿sí? Entonces en este caso el manejador entraría en conflicto. Entraría en conflicto porque en cada tabla existe el mismo campo. Y entonces me dice, voy a sacar la lupa para que vean. Cuando yo no le digo de qué tabla lo saque, el error que me saca es el 1052, perdón. Y dice, esta columna, NID ESTA, es ambigua, ¿sí? ¿A qué se refiere con que es ambigua? Ah, bueno, lo que trata de darles a entender es que esta columna está en las dos tablas y no sabe de dónde sacarla, si de la que está seleccionada ahorita o de esta otra. Y lo mismo sucede aquí, porque a pesar de que yo le ponga aquí la tabla, cuando lo ejecute, el mismo error va a salir. Pero ahora me dice, primero me dijo que era en el field list, o sea, en el select, ¿no? Aquí arriba. Pero ahora me dice que está en la cláusula where, ¿sí? Hay una ambigüedad en el where. Ah, bueno, entonces lo que igualmente me trata de decir es que le debo indicar de qué tabla tome cada campo, ¿sí? Esto es común en las bases de datos que utilizan cierto estándar en el nombre de tablas, nombre de campos y demás, ¿sí? Habiendo resuelto la ambigüedad, entonces el comando ya no tiene ningún problema, ¿sí? Entonces también recuerden, si su profe les dice que utilicen right join, bueno, pues ni modo, ¿no? Es tabla 1, tabla 2. La condición de izquierda o derecha siempre va a trabajar sobre la tabla de la derecha. Querrá decir todo lo que está aquí y que está acá, ¿sí? Eso es lo que intentará decir. Y pues bueno, en la condición, pues la igualdad de los campos que son comunes en las dos. Vamos a probar algo diferente. Vamos a ver qué sucede. Voy a copiar el comando. Vamos a ver qué sucede si volteamos las tablas del lugar, ¿no? Si aquí le pongo d.emp y del otro lado le pongo cstats. Vamos a ver qué debería suceder. ¿Alguien tiene idea aquí? ¿Qué debería suceder? Debe suceder exactamente lo mismo, ¿no, profesor? Yo también pienso que debería suceder exactamente lo mismo. Pues es una interpretación entre ambos. Es correcto. Bueno, la lógica indicaría que
Se mutió, profe. Listo, gracias. Ok, miren. Devuelve 32 registros. El detalle es que solamente pinta los que sí tienen valor. O sea, los nulos pues realmente no cuentan, ¿no? Entonces podríamos pensar que se obtiene exactamente el mismo valor. Entonces aquí podríamos ponerle donde, que sería the that m is not null. The that m punto nidesta. Sí, ya quité los nulos y es correcto. Devuelve exactamente el mismo resultado. ¿Qué es lo que hice aquí? Bueno, pues nada más filtré que no mostrara los registros nulos. De hecho, los registros nulos, pues aparentemente no cuentan, solamente se visualizan, pero en realidad nos trae prácticamente la misma consulta, ¿ok? Entonces son todos los registros que están en la tabla de la derecha, pero que no están en la tabla de la izquierda. Esa es una intersección. Del lado del union, pues ya vimos, ¿no? Cómo está funcionando. Otra forma de hacer bueno, así sería, tenemos el union, así que lo vamos a dejar. La intersección tenemos una forma, dos formas, tres formas. ¿Qué otra cosa vimos ese día? El complemento, vimos la potencia, pero esa no la vamos a poder. ¿Cuál? Conjunto vacío. El conjunto vacío. Ok, vamos a ver. Yo tengo varias tablas, ¿no? Entonces, el conjunto vacío era con la intersección, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Vamos a tomar la primera de las maneras de obtener la intersección. ¿Dónde está? Aquí está. Es con el otro comando. Voy a consultar de datos de empleado. La clave del empleado. Y entonces sería de datos de empleado. Hay una tabla que se llama registros de asistencia. Entre estas dos tablas hay una relación. Esa relación es que la clave del empleado de la tabla de los datos del empleado debe ser igual a la clave del empleado de la tabla de registros de asistencia. Para no estar repitiendo el nombre de la tabla, podemos utilizar lo que se conoce como alias, ¿no? Yo le puedo poner una D a la tabla de datos de empleado y una P a la tabla de registros de asistencia. Y entonces bastará con que con la pura letra el manejador sepa de dónde tomar el dato, ¿sí? Para no escribir todo completo. Y lo corremos. Y aquí estaría representado el conjunto vacío. O sea, no me devuelve absolutamente nada. ¿Qué significa? Que no hay un solo registro en esta tabla que tenga información que esté en la otra tabla. O sea, no hay información. Y esto también es válido en base de datos. O sea, no siempre que les pidan una consulta a través de la pantalla o que les pidan un reporte, ya sea en PDF o en cualquier otro formato, no siempre se va a obtener información, ¿sí? El problema sería
que les dé el conjunto vacío y que ustedes estén seguros que sí debería darles algo. Ahí sí tendríamos un verdadero problema, porque si nosotros sabemos que debería devolver, no sé, por lo menos un registro y me devuelve el conjunto vacío, entonces en la información hay un problema. Pudiera ser que el comando esté mal, ¿cómo se dice? Mal ejecutado, ¿no? O sea, no con la sintaxis mal, sino alguna condición que se nos haya pasado. Pero habitualmente, si el comando les dice que no hay nada, es porque no hay nada. Ahora vamos a invertir esta consulta, ¿no? Vamos a poner primero la tabla PRGASI y después vamos a poner la tabla de datemp. Entonces vamos a cambiar los alias. Ok. Y vamos a ponerlo de P. Ok. Y vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Me devuelve dos registros que, aunque son nulos, pues bueno, ¿qué trata de indicar? Que pues de este lado hay registros, pero de este lado no hay absolutamente nada. ¿Sí? Si en este lado hubiese algo que empatara con aquello, bueno, pues debería devolver algo, ¿no? Pero aquí estoy viendo que me está devolviendo nulos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Bueno, lo que yo entendería es que sí hay empleados, pero no hay registros de asistencia. Y del otro lado es que no hay que aunque hubiera registros de asistencia, no hay nada que empate con los empleados, ¿sí? En ambos casos, pues siento yo que pues me está devolviendo prácticamente lo mismo, ¿no? El conjunto vacío. Pero la lógica siempre la deben de tomar de la información que es más general hacia la que es más particular. Por ejemplo, con la información de control escolar que maneja el SAES, ¿no? Se supone que si ustedes seleccionaran secuencias completas semestre por semestre y estamos, ¿qué sería en cuarto semestre, por ejemplo? Si yo hiciera una consulta para saber cuántas materias les faltan, entonces me debería dar las materias de quinto, sexto, séptimo y octavo, ¿no? Pero como no es así, a lo mejor me dice que les faltan materias de séptimo y octavo porque han adelantado algunas. Entonces, si yo en alguna de las consultas no especifico bien esto y me devuelve como aquí null y null, pues sí tendría que empezar a revisar el comando o ver si tiene lógica lo que estoy tratando de recuperar, ¿no? Aquí en base de datos, a diferencia siento yo, de la programación, por ejemplo, en el front, implica mucho la lógica que tengan las consultas, ¿sí? ¿Qué estoy tratando de ver aquí? Estoy tratando de ver si en la tabla de registros de asistencia hay información de estos empleados. Cuando ejecuto el comando, lo que veo es que ninguno de estos empleados tiene registros de asistencia. Y aquí lo que estoy viendo es si de estos registros de asistencia hay información para algún empleado. Esto como que en el modelo relacional no tendría mucho sentido porque el registro de asistencia depende de la información de los empleados. Entonces, si no me da nada, significa que esta tabla está vacía. ¿Sí? Eso es lo primero que debería yo entender. Y que esta tabla, a pesar de que tenga algo, pues no hay con qué empate y saquen el comando. Entonces, este primero me dice que estos empleados no tienen registros de asistencia. Este segundo comando me dice que esta tabla está vacía. Sí, completamente vacía. Okay. Y en ambos casos, pues no obtuve nada. Después es el producto cartesiano. Este es el más feo, ¿no? En el producto cartesiano, vamos a ver cstats contra datos de empleado. Okay. Voy a
sacar de mi lista de estados. ¿Por qué no se va? Voy a sacar de estados el ID, ¿sí? Voy a sacar el ID de la tabla de estados que empate con la tabla de empleados. Lo ejecuto y el resultado me dio 64. Miren, 64 registros, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si ustedes no tienen cuidado de revisar el resultado de la consulta, pudieran pensar que el comando salió bien, ¿no? Dicen, sí se ejecutó, sacó 64 registros. Está bien, es correcto. Bueno, si ustedes entregan este reporte tal cual la consulta lo generó, pues se pueden meter en problemas, ¿no? Porque la consulta estuvo mal elaborada. Lo voy a volver a ejecutar. Miren. Para el estado 1, sacó la clave del primer empleado y la clave del segundo empleado. Para el estado con clave 2, sacó la clave del primer empleado más la clave del segundo empleado. Y así lo repite para el estado 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7, hasta el 32. Por lo tanto, si son 32 registros de un lado y 2 del otro lado, el producto cartesiano es 64. Aquí, pues, pareciera que no hay tanto problema, ¿no? Son poquitos registros. Pero vamos a pensar que es contra CMunix, ¿ok? Contra municipios. Y de municipios, lo que quiero es el nombre del municipio. Entonces vamos a ver. Tenemos 32 estados, ¿ok? Vamos a ver cuántos municipios eran. 2,457. Entonces, si yo esto lo multiplico por 2,457, el resultado son 78,624 registros. Entonces, este comando de aquí me tiene que devolver 78,624. Lo voy a ejecutar. Aquí me dice que nada más va a devolverme de 1000 en 1000. Sí, pero aquí, créanlo o no, están los 70 y tantos mil registros. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos comprobar? ¿Dónde está? Ya casi va a llegar. Ok. Está el municipio Aguascalientes, que está del lado de municipios, está 32 veces. Justo cuando lleguemos al 32 debe cambiar. Ahí ya cambió. Asientos es el segundo municipio de Aguascalientes y está 32 veces. Ahí está. Calvillo es el tercer municipio y también está 32 veces. Y así están todos los municipios de la tabla de municipios. Todos, absolutamente todos. ¿Sí? Si quisiéramos comprobar esta consulta, yo lo haría así. Haría cuántos me devolvió, así con un count. Okay. 78,624. 78,624. ¿Sí? Ese es el producto cartesiano. Ahora sí, si ustedes generan un reporte con 70 y tantos mil registros, 78,000, vamos a suponer que en cada hoja quepan, ¿qué les gusta? 30 registros, ¿no? Esto que está aquí, entre 30 registros. Sería un reporte de más de 2,600 páginas. ¿Ok? Digo, sí hay reportes así, grandes, pero
pues con más de 2.600 páginas, pues está como que complicado, ¿no? Y esto sucede muy a menudo, ¿no? Sucede muy a menudo que generemos productos cartesianos. ¿Cómo se rompe un producto cartesiano? Voy a poner para evitar un producto, ¿no? Considere lo siguiente, ¿ok? Si en el from hay más de una tabla, ¿ok? Debe existir en el comando left join o right join o inner join o where. Eso es lo que rompería un producto cartesiano. Solamente cuando en el from hay más de una tabla, ¿sí? Cuando en el from hay más de una tabla, para que ustedes estén completamente seguros que no se va a generar un producto cartesiano, van a checar y van a decir, ok, tengo dos tablas. Ah, ok, ya me acordé. Debe haber inner join, debe haber right join, debe haber left join o debe haber where. Les digo, a mí lo que me gusta pues es el where. Y entonces, bueno, ese es el producto cartesiano, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá abajo. Entonces aquí le voy a poner donde e punto ni de esta sea igual a m punto ni de esta. Y entonces ahora sí, el total de registros máximo que debe sacar son 2.457 como máximo. Lo ejecuto y me dice que son más de 1,000, ¿sí? Pero vean, solamente está una vez Aguascalientes, una vez Asientos, una vez Calvillo. Solamente está un nombre de municipio cada vez. Vamos a sacar cuántos fueron con este comando que contabiliza y deben ser los 2.457, ¿sí? Considerando esta regla, ¿no? Eso es para evitar un producto cartesiano. Que pues bueno, aquí ya lo vieron, ¿no? Aquí está el producto cartesiano. A lo mejor algún día a ustedes les piden, no sé, un comando y pues ok, este fue el de los 64, ¿no? Un comando y pues ven que ya funcionó y lo suben a producción, ¿no? El comando. Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre antes de subir a producción hay que revisar, hay que tener un estimado de cuántos registros podrían ser, ¿no? En la consulta. Para que basado en eso, si la consulta se excede, pues entonces sepan ustedes que hay un problema. El peor problema que pueden tener es ¿no? Que sea el producto cartesiano. ¿Cómo ven con SQL toda esta situación de, ¿cómo se llama? De los productos cartesianos, de las uniones, intersecciones, el conjunto vacío? Se lleva a la práctica en base de datos. Y creo que cuando aplicas estos conocimientos de este lado, pues está padre. Por ejemplo, hay un tema que se ve, creo que en algoritmos, a mí me gustaba verlo. Hay una rama del conocimiento de computación que se llama minería de datos. La minería de datos se basa en aplicar dos técnicas. Una técnica que es predictiva y otra rama o técnica que es descriptiva. Dentro de la predictiva hay una en específico que se llaman árboles de decisión. Para eso existen muchos algoritmos y se trata de hacer predicciones.
con información histórica. Entonces, para que pueda funcionar bien ese algoritmo, si la información está en una base de datos, entonces un experto o una persona de base de datos tendría que sacar comandos como estos para sacar los conjuntos de datos y poder hacer el trabajo con ese análisis predictivo, ¿sí? No sé, por ejemplo, aquí se me ocurre, vamos a suponer que hay muchas incidencias en la fábrica, ¿no? En la empresa. Entonces le piden a la gente de base de datos que haga un análisis para tratar de encontrar el factor a través del cual hace que los empleados lleguen tarde o falten, ¿sí? Y entonces la gente de base de datos se mete a la información y, y deduce que basado a la distancia que se encuentra el empleado de la empresa, es por eso que los empleados que viven más lejos tienen más incidencias, ¿sí? O los empleados que trabajan en el turno de la tarde son los que llegan más tarde, también a lo mejor por la distancia, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis, o también pudiera ser que diga, ¿no? Los empleados que son, ¿qué será? En un rango de 50 a 60 años son los que llegan más tarde, independientemente de si son mujeres o si son hombres. O los empleados que tienen menos de un año en la empresa son los que faltan más. ¿Sí? Ese tipo de análisis se puede sacar con teoría de conjuntos. Únicamente hay que encontrar cuál sería el comando, o cuál sería más bien la lógica de los comandos para sacar intersecciones, uniones, en fin, ¿sí? Ese tipo de situaciones. Ahí es donde podemos aplicar todo esto. Es una ciencia también eso del análisis de datos, pero no es nueva, ¿no? Le llaman ahora analítica de datos porque hace muchos años se llamaba minería de datos. Ya existían mineros de datos hace muchos años. El problema con las técnicas de minería de datos y con el software de minería de datos es que estaban diseñados para trabajar con grandes volúmenes de información, pero no contra súper grandes volúmenes de información. Ahora la información se mide en petabytes, no sé cuánto se generan al día, pero el software se quedó corto. Y entonces, si el software se queda corto, pues nacen nuevos conceptos, surge Big Data, surge analítica de datos, perdón, y entonces ya es otro tipo de software el que se utiliza para hacer ese análisis, pero con bases de datos donde no estamos hablando de muchos teras y mucho menos algo más, pues todavía las técnicas de minería de datos se pueden aplicar. Dentro de la minería de datos, también con todo este tipo de comandos, pueden implementar data warehouse, o sea, almacenes de datos. Esos almacenes de datos lo que contienen son indicadores, bueno, los datos que van a atender ciertos indicadores, ¿no? Como esos que les comenté, ¿no? ¿Cuántos, de qué género son los empleados que más faltan? ¿En qué rango de edades están los empleados que más tarde llegan? ¿A qué distancia de la empresa se encuentran los empleados que en promedio que más retardos tienen o que más faltas tienen? ¿A qué distancia se encuentran los empleados que no tienen retardos o que no tienen faltas? Y basado en esa información, las empresas o los directivos más bien, entonces pueden apoyarse para tomar decisiones e implementar estrategias, ¿no? Hay empresas grandes cuya estrategia es que para que la gente no llegue tarde, les proporcionan transporte, camiones de transporte de personal. Actualmente estoy aquí en Tizayuca, Hidalgo, y tengo un amigo que trabaja en el Estado de México, en Ecatepec. Entonces, aquí en Tizayuca, para el camión a las 6:30. Entonces, él lo único que tiene que hacer es llegar al lugar donde para el camión a las 6:30,
se sube, presenta su credencial, se identifica como empleado de la empresa y lo llevan. Y entonces aseguran con eso que los empleados que vienen de muy lejos lleguen a tiempo a sus trabajos. Ese tipo de estrategias se logran pues basado en la información que ustedes, que nosotros les podamos proporcionar. Y se utiliza mucho esta parte, ¿no? De todo lo que es la teoría de conjuntos aquí en SQL. Bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta. ¿Cómo ven el tema? Está padre, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho base de datos. Sí, está padre. Padre, pero eso lo necesito. ¿Mandé? Eso lo necesitaba el día de ayer para un trabajo. En mi trabajo sí. me pidieron hacer una consulta y tenía que juntar tablas, pero no recordaba bien cómo era esa parte del join y me costó mucho trabajo. Híjole, pues sí. Bueno, ojalá y no se pierda la oportunidad por esa situación, ¿no? Sí. Sí, es interesante y como todo, ¿no? O sea, a lo mejor si a alguien le llama mucho la atención analizar volúmenes de datos, pues estando en esta carrera está esa rama, la de base de datos, y después yo cuando estudié la maestría, uno de mis profesores fue compañero mío de carrera ahí en UPIXA y estaba de profesor en esta universidad. Está de profesor, es la Universidad Politécnica del Valle de México. Entonces, él nos decía que la licenciatura, ¿cómo era? Era formación. Cualquier licenciatura o ingeniería, ¿no? Es formación. La maestría es especialización y el doctorado es investigación. Entonces, ustedes al final de la carrera, si quieren estudiar una maestría de algo que les llame muchísimo la atención, a lo mejor ya están trabajando en ello y demás, ubiquen bien esa especialización. Puede ser Big Data, analítica de datos, pueden ser comercio electrónico, puede ser incluso algo que tenga que ver con seguridad en redes, en fin, hay muchos centros de investigación dentro del mismo Politécnico que ofrecen una gran variedad de maestrías. Aquí en áreas centrales, en Zacatenco, está el CIDETEC, es el Centro de Desarrollo Tecnológico. Ellos ofrecen maestrías de especialización en hardware. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con el hardware, ellos lo ofrecen. Y a un costado está el Centro de Investigación en Computación, el SIC. Ellos ofrecen maestrías en software para analítica de datos, para minería de datos, en fin, para seguridad, para reconocimiento de patrones. En esos centros de investigación es donde uno se especializa en algo, ¿no? Estos dos centros de investigación que les digo están ahí a un costado de donde está la Escuela Superior de Cómputo, atrás del Metro Politécnico. También está el Centro de Investigación Avanzado, el CIMBESTAV, ¿sí? La maestría que da UPIXA es en desarrollo de sistemas, es en software. Tiene otra en pymes. También pudieran especializarse en pymes, no sé. Es más, hay quien estudia la carrera, por ejemplo, de informática, ya sea ingeniería o ciencias, y después busca una especialización en finanzas. ¿Por qué? Porque pues también ahí es donde está el dinero, ¿no? En toda la parte financiera y económica. Pues también puede ser, ¿no? O viceversa, los que son abogados estudian esta carrera y se van a legislación informática. Ya tienen la preparación en ambas. Yo llegué a tener directores que eran ingenieros químicos, pero pues la maestría la habían hecho en sistemas, entonces pues siempre hay como complemento, ¿no? Entonces, se los comento pues porque esto es un mundo de información. Hay muchas áreas del conocimiento, entonces, para que vayan definiendo bien a la larga en qué van a trabajar y después en qué se podrían especializar. La maestría que yo cursé fue en desarrollo y en seguridad.
vimos mucho la cuestión de redes, pero también la parte de desarrollo. Y me sirvió porque me actualicé después de muchísimos años de no entrar así a una escuela. Pasaron cerca de 22 años de que salí a que entré a la maestría. Entonces sí fueron muchos, pero me ayudó todos los años que tenía trabajando en esto, ¿no? Eso es lo que me sacó a flote ahí en la maestría. Bueno, por el día de hoy los voy a tener que dejar. Tengo por aquí un asunto de carácter personal, pero no quería dejar pasar el tema que ya les había comentado para hoy. Los vería el próximo martes, por favor. Sí, si me disculpan, el día de hoy tengo un asunto aquí pendiente familiar. Y vamos a cortar la materia antes. Les agradezco su atención y los veo el martes, por favor. Gracias, Sí, profesor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. Con cuidadito. Hasta luego.